Compañeros, hoy voy a exponer la ecuación de la hipérbole. Definición. Una hipérbole es una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de la simetría y con un ángulo menor que el de la generatriz respecto del eje de la revolución. En geometría analítica, una hipérbole es un lugar geométrico de dos puntos en un plano, tales que el lugar absoluto de la diferencia de su distancia a dos puntos fijos llamado foco es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. En la hipérbola tenemos elementos tales como el eje transversal o transverso, eje conjugado o imaginario, eje focal, asíntotas, vértices, focos, centros, tangentes, radio de curvatura, área bajo y un arco hipérbol. El primero en usar el término hipérbole fue Apolonio de Perge. En su tratado Canónicas considera la obra cumbre sobre el tema de las matemáticas griegas y donde se desarrolla el estudio de las tangentes a las secciones canónicas. Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Brian Paco Flores. Hoy les voy a hablar sobre dos ejercicios de la hipérbola. Primer ejercicio, ¿qué nos dice? Trace la gráfica 9x al cuadrado menos y al cuadrado igual a 36. Encuentre los focos. Primero trazamos nuestro plano. Después podemos plantear esto. Como es una hipérbola de centro de origen, ponemos x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado. Todo eso igual a 1. Entonces hay que transformar nuestra ecuación. ¿Cómo la hacemos? Todo la dividimos entre 36. Y simplificando todo nos sale x al cuadrado sobre 4 menos y al cuadrado sobre 9, todo igual a 1. Entonces, estandarizando podemos decir que b al cuadrado es igual a 4 y a al cuadrado es igual a 9. b entonces es igual a 2 y a es igual a 3. Después identificamos nuestro dato c. Nos vamos que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. C al cuadrado entonces es 4 más 9. C es igual a más o menos raíz de 13. Después dibujamos un pequeño cuadro que me va a servir para estandarizar la hipérbola. ¿Por qué? Porque nos dice a es igual a 3. Entonces podemos contar hacia arriba y hacia abajo 3. Y nos dice que b es igual a 2. Entonces los lados es igual a 2. Nos sale en forma de un cuadrado. Y las líneas de centro cruzadas vienen a ser las asíntotas. Y entonces después dibujamos nuestra hipérbola en color rojo. Y ponemos nuestro foco 1, que está hacia la derecha, y nuestro foco 2, con las coordenadas adecuadas, que vienen a ser la respuesta. Y así viene a ser nuestra respuesta del primer ejercicio. Ahora viene el ejercicio 2, que nos dice: trace la gráfica 4y menos 2x al cuadrado igual a 1. Encuentre los focos. Hacemos el plano y sabemos que ahora 4y al cuadrado 2x menos 2x al cuadrado, todo ya está igualado a 1.
pero podemos reescribirlo matemáticamente para quitar los coeficientes, que significa que hay una ecuación y nos sale que y al cuadrado sobre un cuarto menos x al cuadrado sobre un medio, todo igual a 1. Y podemos decir que b al cuadrado es igual a un cuarto, tanto que b extraemos un cuarto y nos sale un medio. A al cuadrado es igual a un medio, tal que a extraemos un medio y nos sale 1 raíz de 2. Entonces se racionaliza con raíz de 2 y nos sale raíz de 2 sobre 2. Después la distancia vamos para c, que sabemos que la fórmula es c al cuadrado a raíz cuadrada más b raíz cuadrada es igual a c raíz cuadrada igual a un cuarto más un medio. Entonces nos sale que c raíz cuadrada es 3 cuartos igual raíz de 3 cuartos es igual a c al cuadrado más menos raíz de 3 sobre 2. Ya en la parábola nos dice que a es raíz de 2 sobre 2 y sabemos que eso es menor a 1 y b es un medio, que es 0.5, que es mucho menor. Entonces dibujamos en el plano y nos sale esta forma y trazamos las asíntotas. Después dibujamos nuestra parábola y así saldría nuestra forma de respuesta para encontrar los focos de la parábola. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Lisbeth Naomi Nakamura García y voy a hablar la conclusión de la hipérbola. La hipérbola es un lugar geométrico de los puntos P en el plano, con la propiedad de que la diferencia positiva entre las distancias de P a dos puntos distintos fijos del plano, llamado también foco de la hipérbola, es constante. Supongamos que los focos son F1 igual menos C,0 y F2 igual C,0 y llamaremos 2A a la diferencia de las distancias. Entonces los puntos X, Y de la hipérbole se va a cumplir que C es mayor que A. Pero ¿cuáles son sus elementos? La recta que se une a los dos focos se llama eje real de la hipérbola y la mediatriz se llama eje. Ahora voy a hablar sobre los elementos de la hipérbole. Tenemos los focos, el eje focal, el eje secundario, el centro, la semidistancia focal, la distancia focal, los vértices, el semieje real y el semieje imaginario. El foco son puntos fijos en los que la diferencia de la distancia entre ellos y cualquier punto de la hipérbole es siempre la misma. El eje focal principal o real es la recta que pasa por los focos. El eje secundario, o también llamado imaginario, es la mediatriz del segmento que une los dos focos. El centro es el punto de intersección de los ejes focal y secundario. La semidistancia focal se representa con la letra C. Es la mitad de la distancia entre los dos focos F y F' y su valor es C, como ya lo había mencionado. La distancia focal es la distancia del segmento que une los dos focos F y F'. Su longitud es 2C. Los vértices, que son A y A', son los puntos de la hipérbole que cortan al eje focal. El eje
real es el segmento que va desde el origen O hasta cualquiera de los vértices A o A' y su longitud es A. El semieje imaginario va a estar representado por la letra B y esto va a ser c² menos a² y todo esto en raíz.